Cordial saludo. El objetivo de este video es ilustrar la utilización de la metodología de programación por capas en Java. Esto les será de ayuda para el taller sobre interfaces, específicamente para el punto final. Lo que haremos será crear 3 paquetes, cada uno con una clase. En el paquete correspondiente a la capa de datos tendremos una clase responsable de la información de un objeto. En el segundo paquete, el correspondiente a la capa de interfaz de usuario, tendremos una clase responsable de la lectura y la presentación de los datos. En el último paquete, el correspondiente a la capa de reglas de negocio, asignaremos la funcionalidad del programa. Comencemos con la creación de un nuevo proyecto al que llamaremos capas. Dentro de este proyecto crearemos 3 paquetes. Al primero lo llamaremos datos, al segundo paquete lo llamaremos negocios y al tercer paquete lo llamaremos UI por la interfaz de usuario. Dentro del paquete de datos vamos a crear una clase. A esta clase la llamaremos contacto y va a ser responsable de toda la información de un contacto. Entonces, procedemos. Un contacto va a tener un nombre, y va a tener un celular que debe ser de exactamente 10 dígitos. Como declaramos los atributos de la clase contacto privados, debemos agregar los métodos de acceso y modificación. Entonces, para todos los atributos, los seleccionamos todos y los obtenemos automáticamente. Luego de esto, vamos a generar el constructor utilizando todos los campos. Entonces, aquí tenemos un constructor que nos va a recibir el nombre y el celular. Y también vamos a crear un constructor por defecto. En este caso, el constructor por defecto no va a recibir nada y simplemente va a reservar memoria. ¿Qué otra cosa necesitamos? Necesitamos un método que nos permita hacer la impresión de un contacto. Para esto sobrecargamos el método toString. Y ya tenemos todo lo necesario en la clase contacto. Ahora vamos a proceder a implementar la clase interfaz en el paquete de interfaz de usuario. A esta clase le llamaremos interfaz y bueno, como en esta clase en específico tendremos que encargarnos de la lectura de los datos, vamos a crear un objeto de la clase Scanner.
Este objeto será encargado de leer la consola. Necesitamos importar la clase Scanner para poder hacer uso de sus métodos. Y vamos a comenzar con un método que se va a encargar de la lectura de los datos de un contacto. Entonces declaramos público public static void lectura. Aquí necesitamos indicarle a nuestro usuario qué esperamos recibir. Entonces, para lo cual le entregaremos un mensaje diciéndole que puede escoger entre las siguientes opciones. Y le vamos a pedir que nos indique el número de la opción. Y le vamos a pedir que imprima el menú. Este método lo vamos a implementar más tarde. El error que nos aparece acá es porque no hemos implementado ese método. Vamos a proceder a implementar el método imprimir menú. ¿Qué necesitamos hacer en el menú? Necesitamos preguntarle al usuario qué opción desea escoger. Entonces, para que esa solicitud se haga cada vez que se muestre el menú, vamos a colocar este fragmento de código dentro de imprimir menú. Entonces, vamos a leer la opción que nos ingrese el usuario y la vamos a guardar en un entero de nombre opción. Entonces la opción va a ser igual a entrada punto next int, porque vamos a leer un entero. Ahora vamos a hacer un switch para la selección de las opciones. Entonces comenzamos switch. En Eclipse, si hacemos control barra espaciadora, podemos obtener la estructura automáticamente. Entonces, ¿sobre qué vamos a hacer la selección? Sobre la opción que nos ingresó el usuario. Y vamos a especificar los casos. El primer caso, ¿cuál va a ser? El primer caso va a ser ingresar un nuevo contacto. Entonces le indicaremos eso al usuario. 1.
nos permitirá ingresar un nuevo contacto. Para lo cual vamos a implementar un método que se llame validar, que nos va a indicar si los datos que ingresa nuestro usuario tienen el formato correcto, y si esta condición se cumple, nos permitirá agregar un contacto. La segunda opción será mostrar todos los contactos que tengo hasta el momento. Entonces, primero se lo indicamos al usuario. Y vamos a implementar para esto un método que tenga por nombre mostrar contactos. Nos aparecen esos errores porque aún no hemos implementado los métodos validar y mostrar contactos. La tercera opción para nuestro usuario será salir del programa. Esto lo haremos mediante un método que se llame salir. Y finalmente, siempre cuando tenemos un switch debemos asignar un caso por defecto. En este caso le indicaremos al usuario que ingresó una opción inválida. Como vemos, al implementar este método desaparece el error que teníamos en la línea 13 que nos solicitaba implementar ese método. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos implementar el método validar. Entonces comenzamos con la implementación del método. Private static void validar. Recordemos que en esta parte debemos guiar al usuario. Repetiremos el nombre de la opción que seleccionó, que es ingresar un nuevo contacto, y le vamos a solicitar que nos ingrese la información del contacto. También le vamos a indicar cuáles son las restricciones para la creación de este contacto. Una de las restricciones va a ser que el nombre contenga entre 3 y 10 caracteres. Y el número celular debe contener exactamente 10 números. Vamos a crear un contacto de la clase que ya creamos. Entonces, este contacto se llamará contacto y lo creamos en memoria. Como vemos, nos aparece un error. Este error aquí hace referencia. Lo que nos va a indicar el compilador es que no puede encontrar la clase contacto, porque la clase contacto está
en otro paquete, está en el paquete de datos. ¿Cómo podemos hacer que la clase contacto sea visible desde la clase interfaz que está en otro paquete? Debemos importar el paquete y la clase. Entonces no necesito especificar la carpeta porque están dentro de la misma carpeta. Vamos a especificar el nombre del paquete y el nombre de la clase. Entonces la clase es contacto. Como vemos, mi error desaparece. Este error es porque toda clase empieza en mayúscula. Bueno, tengo una advertencia que simplemente me indica que no he creado ningún contacto. Ahora voy a solicitarle el nombre del contacto al usuario. Entonces, escribo nombre. Y a continuación lo voy a leer y lo voy a agregar como nombre en el contacto que acabo de crear. Para lo cual llamo al objeto responsable, que en este caso es contacto, y utilizo su método de modificación, en este caso setNombre. ¿Y cuál es el nombre que le voy a pasar a este contacto? Lo que me hayan ingresado por teclado, en este caso entrada.next. Ahora, ¿qué necesito? Necesito solicitarle al usuario el número celular. Le voy a solicitar el teléfono móvil. Y a continuación lo leo de la misma manera en que leí el nombre. Entonces le asigno como valor al atributo celular de mi objeto contacto lo que lea en consola. Pero en este caso lo que quiero leer es un número, y es un número bastante grande, entonces le voy a pedir el siguiente entero grande, next long. Ahora le voy a preguntar si me fue posible agregar mi contacto en una lista. En este caso, if necesito el nombre de la lista. Esa lista aún no la he creado, es otra cosa que me queda pendiente. Entonces a esa lista la llamaré libro y le preguntaré si fue posible agregar ¿qué cosa? En este caso el contacto a la lista. Voy a mostrarle un mensaje a mi usuario indicándole que el usuario fue agregado exitosamente. Y en caso de que no haya sido agregado exitosamente, también le voy a indicar a mi usuario que hubo algún error en el ingreso de los datos. Entonces, error en el ingreso de los datos. Adicionalmente, también puedo ofrecerle una opción. Puedo decirle que si desea agregar nuevamente un contacto, seleccione la opción correspondiente. Entonces, ¿qué necesito hacer? Después de que mi contacto fue agregado, vuelvo a mostrar el menú. Uno de los métodos que me hace falta implementar es el de mostrar contacto. Entonces comienzo private static void mostrar contactos. Y aquí simplemente voy a imprimir este libro, el cual todavía no he creado. Entonces lo que vamos a hacer será imprimir el libro. Vamos a volver a mostrar el menú. Finalmente vamos a implementar el método que nos va a permitir salir de la aplicación. Public static void salir. Debemos avisarle al usuario que ya salió.
y luego vamos a salir del programa, para lo cual utilizamos la clase system.exit y le pasamos como argumento 0. Ahora vemos que nos falta corregir algunos errores. Ambos tienen que ver con este libro que aún no he creado. La pregunta es, ¿dónde creo ese libro? Ese libro va a ser responsable del funcionamiento de mi agenda. Por lo tanto, será un objeto que se instancie de una clase que pertenece a mi paquete de reglas de negocio. En este caso, a esa clase la llamaremos agenda y le pediremos que tenga el método main. ¿Qué será lo primero que debe haber en esta clase que es responsable de toda la gestión de mi aplicación? Lo primero que voy a hacer es indicarle que debe comunicarse con el usuario. Para esto voy a crear un objeto de tipo interfaz. Interfaz es la clase donde leí toda la información de mi contacto. Interfaz, a la que llamaremos i1, va a ser igual a new interfaz. Y llamaremos a su método lectura i1.lectura. ¿Cuál era el error que me estaba apareciendo? Cuando yo creé mi clase interfaz, mi clase agenda no tenía acceso a ella porque estaba dentro de otro paquete. Para poder acceder a todas las clases, métodos y atributos que se encuentren dentro de este paquete, yo necesito importarlo. Y eso fue lo que hizo mi editor. Me agregó el paquete UI y la clase interfaz. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una lista de contactos donde voy a almacenar todos mis contactos. A esta lista le llamaré lista y la crearé inmediatamente en memoria. Recordemos que esta interfaz también necesito importarla, entonces le voy a pedir el favor a mi editor de hacerlo por mí. ¿Cuál es el error que estoy obteniendo? Estoy intentando crear una lista de objetos a los cuales no tengo acceso, porque están en otro paquete que no he importado. Por lo tanto, vamos a importar la clase contacto del paquete de datos.contacto. A continuación, el error será que no he importado la interfaz. Y acá ya tengo mi interfaz linked list. Ahora voy a proceder a implementar uno de los métodos que le solicito en el taller. Ese es el método agregar. Entonces comienzo public boolean add, que le voy a pasar a este método agregar contacto de nombre contacto. Necesito una variable responsable de almacenarme el nombre del contacto. Entonces voy a crear un arreglo de caracteres de nombre letras. Voy a pedirle el nombre de ese contacto que me acaban de pasar como argumento. Ya ese nombre lo voy a pasar a un arreglo de caracteres para poderlo guardar en un arreglo de caracteres. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una restricción para la creación de ese contacto, y es que su nombre debe tener entre 3 y 10 letras. Entonces voy a hacer esa verificación. Si letras punto length, entonces si la longitud de mi arreglo de caracteres es mayor o igual a 3 y simultáneamente es menor o igual que 10, voy a continuar agregando mi contacto. En este caso voy a leer la entrada del teclado como un string y lo voy a guardar en un string entero string
va a ser igual a long toString del número celular de mi contacto. ¿Por qué tengo que hacer esta conversión? Porque el número celular es de tipo long. Ahora voy a guardar mi entero string en un arreglo de caracteres para poder mirar su longitud y hacer la verificación. Letras va a ser igual a entero string to char array. Y procedo a hacer la verificación. Entonces, si letras.length es igual a 10, eso significa que todas las condiciones se cumplen y procedo a agregar este contacto a la lista. Y recordemos que mi método debía devolverme un booleano. Entonces, return true. En caso de que no se cumpla la condición, debo devolver false. ¿Qué me hace falta en esta clase? Esta clase tiene un atributo, que es una lista, de tipo linked list. Por lo tanto, necesito métodos de acceso y modificación para esa lista. ¿Cómo los obtengo? Los puedo generar automáticamente. Entonces, procedamos. Selecciono la lista y obtengo mis métodos de acceso y modificación. ¿Qué otra cosa necesito? Necesito una forma de imprimir una lista. ¿Por qué? Porque dije que la iba a mostrar en un método en mi interfaz de usuario, para la cual sobrescribo el método toString. No voy a declarar aquí un constructor para poder utilizar el constructor por defecto. Ahora, ¿qué me hace falta? Recordemos que en esta clase interfaz dijimos que íbamos a trabajar con un libro. Este libro iba a ser un objeto de la clase agenda, entonces necesitamos instanciar un objeto de la clase agenda de nombre libro. Para poder instanciar un objeto de la clase agenda, necesito primero importar la clase, entonces, porque está en otro paquete. Utilizamos import negocios, que es el nombre del paquete, y el nombre de la clase. Ahora procedemos a instanciar el objeto static agenda llamada libro igual a new agenda y como vemos nuestro error con libro desaparece porque ya está instanciado. Ahora procedemos a verificar la funcionalidad de nuestra aplicación. La corremos como una aplicación de Java. Nos va a pedir guardar nuestras clases porque hicimos modificaciones. Y aquí tenemos nuestro menú. Vamos a escoger la opción ingresar un nuevo contacto. Entonces escribimos el número 1. Nos pide el nombre. El nombre debe contener entre 3 y 10 caracteres. Vamos a escribir un nombre que contenga menos de 3 caracteres para mirar si nuestra restricción funciona. La verificación se hace al final, entonces de todas formas me pide el teléfono móvil. En este caso me va a decir que hubo un error en el ingreso de los datos y que si deseo agregar nuevamente un contacto seleccione la opción 1 porque no se pudo crear. Entonces ahora vamos a ingresar correctamente el contacto. El nombre de este contacto será Ana y su teléfono móvil será
300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso mi contacto ha sido agregado. Voy a agregar un segundo contacto. Vuelvo a seleccionar la opción 1. El nombre de mi contacto será Juan y su teléfono móvil será 310 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como vemos, el contacto se agregó exitosamente. Ahora vamos a mostrar la lista de los contactos. Seleccionamos la opción número 2 y aquí podemos ver nuestro contacto. Esta presentación la escogimos al sobreescribir el método toString en agenda. Entonces nosotros dijimos que íbamos a utilizar paréntesis cuadrados para mostrar los contactos. Entonces mi lista está conformada por un contacto de nombre Ana, cuyo celular es 300, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y otro contacto de nombre es Juan, cuyo celular es 310, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A continuación podríamos seguir agregando contactos, pero vamos a verificar en lugar de ello que esté funcionando la tercera opción, que es salir del programa. Entonces escribimos el número 3. Y como vemos, nos saca el mensaje que nosotros indicamos: usted ha finalizado la ejecución del programa. Y eso es todo lo que deben hacer para el taller 3. Se les dan más especificaciones para los métodos y para los atributos de las clases, pero este es el núcleo del taller. Muchas gracias por su atención. Esto es todo.